Cuando estamos trabajando en casa, hay un tema que para muchos genera inquietudes y es el pago del auxilio de transporte. ¿Será que hay que pagarlo? ¿Será que no? ¿Qué pasa en el teletrabajo? ¿Será que hay que pagar también el auxilio de transporte? Quédese en este video hasta el final. Aquí le explicaremos cuál fue la recomendación general que impartió el Ministerio del Trabajo sobre este tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quiénes tienen derecho al pago del auxilio de transporte. Tendrán derecho al pago del auxilio de transporte todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este es un pago que se realizará en periodos mensuales. Como ya sabemos quién tiene derecho al pago del auxilio de transporte, ahora debemos entrar en materia o en la reglamentación impartida por el Ministerio del Trabajo. Lo primero que debemos saber es que este ministerio, en función de consulta o respuestas a derechos de petición, no cumple funciones jurisdiccionales, es decir, no dirime de fondo los litigios que se puedan presentar o los inconvenientes entre empleadores y trabajadores frente a interpretaciones normativas. Simplemente imparten directrices o recomendaciones generales que van a servir tanto a los empleadores como a los trabajadores para interpretar las normas en el sentido correcto, sin que esto implique que un juez de la República tenga que acatar como vinculantes de estos conceptos que emite el Ministerio del Trabajo. Para responder a nuestra pregunta, ¿se debe pagar auxilio de transporte en el trabajo en casa o en el teletrabajo? El Ministerio se formuló una nueva pregunta. ¿En qué eventos se debe pagar el auxilio de transporte? Como respuesta a esta pregunta, el Ministerio encontró que el auxilio de transporte se debe pagar cuando el trabajador efectivamente incurre en gastos para desplazarse hasta su lugar de trabajo. Es decir, que el trabajador todos los días debe incurrir en un pasaje de ida como en un pasaje de regreso para poder desplazarse al lugar donde está cumpliendo sus funciones o donde está prestando sus servicios. Una vez que el Ministerio determinó que el auxilio de transporte se paga a aquellos trabajadores que realmente incurren en gastos para desplazarse hasta su lugar de trabajo, entonces procedió a analizar en qué gastos incurre un trabajador que se encuentre trabajando en casa o se encuentre teletrabajando. Pues la respuesta es que este trabajador no incurre en ningún gasto para desplazarse hasta su lugar de trabajo, porque su lugar de trabajo es su propia casa, es su propio domicilio. Desde luego, el empleador no estará obligado a pagar auxilio de transporte, porque este trabajador no tuvo que incurrir en gasto alguno para desplazarse hasta ese lugar donde presta sus servicios personales. Reiteramos que esto los está prestando en su propia casa. Una vez concluidos los anteriores análisis, el Ministerio del Trabajo concluye en el concepto 24.952 que si el trabajador no incurre en ningún gasto para desplazarse hasta las instalaciones del empleador, este no estará en la obligación de pagar el auxilio de transporte, porque en el trabajo en casa o en el teletrabajo, el trabajador está viviendo en el mismo lugar donde está trabajando. Desde luego, no requiere la ayuda económica que representa el auxilio de transporte. Mis queridos amigos, así hemos dado respuesta a una inquietud que por estos tiempos rodea en la mente tanto de empleadores como trabajadores. Pero, como siempre, aquí estamos resolviendo desde lo jurídico todas aquellas inquietudes o situaciones que a ustedes se les puedan presentar a modo de litigio y que requiera una respuesta correcta y puntual. Espero que este video haya sido de toda su utilidad. Hasta la próxima.